Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video para seguir aprendiendo el quechua. En esta ocasión vamos a aprender los adverbios. Es importante que tú aprendas estos adverbios para que puedas expresarte cada día. Entonces amigos y amigas, sin más preámbulo, vamos a aprender los adverbios. En esta ocasión vamos a aprender los adverbios de prohibición. Fíjense, se denomina en quechua los adverbios de prohibición. Empecemos entonces con algunos adverbios. Es importante saber la traducción también en el castellano para que te puedas guiar un poco más. Ama. Ama se traduce como no. Ama, no. Luego tenemos aman. Aman sería el no enfático. Aman, no enfático. Luego tenemos amas. Amas, como siempre estábamos aprendiendo, cuando se pone una S al final, simplemente tendremos que hablar del término dice. Dice que no. Dice que no. Luego tenemos amapunin. Amapunin se traduce como de ninguna manera. Luego tenemos amapunis. Amapunis también de igual manera, como tiene una S al final, decimos que dice que de ninguna manera. Amapunis. Luego tenemos amaraj. Amaraj se traduce como no todavía. Amaraxi. Fíjense aquí, amaraxi se traduce como dice que no todavía. Luego tenemos amaña. Amaña se traduce como ya no. Amañas. Amañas también tiene una S al final y se traduciría como dice que ya no. Y por último tenemos amañapas. Amañapas se traduce como mejor ya no. Entonces estos serían los adverbios de prohibición. Ahora veamos algunos ejemplos muy importantes. Amarichu. Amarichu se traduce como no vayas. Por ejemplo, aquí puedes cambiar y ya este término richu, el verbo ri, puedes decir ama puñuichu, no duermas. Ama mijuichu, no comas. Ama lyoxichu, no salgas. Simplemente cambiamos el verbo ri. Otro ejemplo. Ama jamu kichu. Aman jamu kichu. Que estaríamos utilizando el no enfático. Aman jamunkichu, no vengas. Amas rimankichu. Amas rimankichu sería dice que no vas a hablar. Amapuni lyoxinkichu. Amapuni lyoxinkichu se traduce como de ninguna manera salgas. Se traduce como de ninguna manera salgas. Amapunis llullakunkichu. Dice que de ninguna manera mientas. Otro ejemplo. Amaraj pujlan kischu. Amaraj sería no todavía. Entonces pujlan kischu. No jueguen todavía. Otro ejemplo. Amaraj sitapun kischu. Dice que no todavía. Ya. Dice que no pregunten todavía. Otro ejemplo. Amaña riñachu. Amaña riñachu se traduce como ya no vayas. Se traduce como ya no vayas. Otro ejemplo. Amañas rimankichu. Amañas rimankichu se traduce como dice que ya no vas a hablar. Luego tenemos más ejemplos. Amañapas jamuichu. Amañapas significa mejor ya no. Entonces la traducción completa sería mejor ya no vengas. También tenemos otro ejemplo con amañapas. Amañapas apaichu. Mejor ya no lleves. Entonces, estos serían algunos ejemplos utilizando los adverbios de prohibición. Es importante que repases para que aprendas un poco más de los adverbios. Continuamos con el aprendizaje de los adverbios. En esta ocasión vamos a aprender los adverbios de duda.
que se traduce en el castellano como Iskayaimanta simichakpa askaj ninkuna. Otra vez, Iskayaimanta simichakpa askay ninkuna. Adverbios de duda. ¿Y cuáles son esos adverbios de duda? Tenemos Imainacha. Imainacha se traduce como ¿cómo será? Luego tenemos Ichapascha. Ichapascha se traduce como tal vez. Hinacha. Hinacha se traduce como así será. Yakacha. Yakacha se traduce como probablemente. Tenemos otro. Yakapascha. Yakapascha se traduce como probablemente o posiblemente. Hinapascha. Hinapascha se traduce como tal vez sea así. Aquí tenemos algunos ejemplos donde vamos a utilizar los adverbios de duda. Veamos este ejemplo. Imainacha kashan. Imainacha kashan se traduce como ¿cómo estará? Nos expresa una sensación de duda. No sabemos cómo está esa persona. Otro ejemplo. Ichapascha hamushan. Se traduciría como tal vez está viniendo. Ichapascha hamushan. Hinachakanka. En este caso, Hinachakanka se traduce como así será. Así será. Otro ejemplo. Yakacha hamushanka. Yakacha se traduce como probablemente. Entonces la traducción completa sería probablemente esté viniendo o estará viniendo. Yakapascha puhlyanka. Yakapascha también es probablemente o posiblemente. Entonces cuando decimos Yakapascha puhlyanka estaríamos diciendo probablemente o posiblemente estará jugando. Más ejemplos. Hinapascha. Hinapascha se traduce como tal vez. Otro ejemplo. Yakapascha turay hamushan. Yakapascha turay hamushan se traduce como posiblemente o probablemente esté viniendo mi hermano. Otro ejemplo. Yakacha tupan kaku. Yakacha tupan kaku se traduce como probablemente se encuentren. Entonces, hasta aquí hemos visto algunos ejemplos utilizando los adverbios de duda. Muy bien, es importante que aprendan estos adverbios de duda para que puedan utilizar cada día y puedan practicar constantemente. Excelente amigos, hemos llegado al final de este video y espero que te haya gustado todo lo que hemos aprendido. Y es importante que pongas en práctica cada día de tu vida para que te sea más fácil aprender el quechua. Hinakatenka wayqipanaykuna noqawanqa tupananchiskama.